Bienvenidos. Esta semana vamos a hablar de yoga en todas las etapas de la mujer de la mano de Elena Ferraris, profesora de yoga, madre, autora y directora fundadora de Elena Ferraris Yoga. Llegó una amiga y claro, para mí fue como, se abrió una puerta. Hombre, yo recomendaría realmente empezar antes. Es decir, el yoga se adapta a las personas, no es que las personas nos adaptamos con esfuerzo, es importante trabajar con esfuerzo. Pues hasta entonces siempre ha sido marcado mucho por los hombres. Bueno, Elena Ferraris, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, muchas gracias, Aida, muchas gracias por tenerme aquí. Yo estoy encantada. Yo A las que también. me conocéis, las que me conocen de mi vida diaria, saben que soy gran fan tuya y que para mí ha sido un honor poderte tener en este podcast, en tu momento, Yin, Muchas gracias por y, tenerme aquí. y poder hablar de esta temática, que hoy hablaremos de yoga para la mujer. Y bueno, Muy para bien. empezar y que la gente se sitúe un poco, si no te conocen, me Ujú. gustaría que nos dijeras quién es Elena Ferrari. Bueno, es bastante amplio, ¿no? ¿Quién es Elena Ferraris? Bueno, pues primero soy profesora de yoga, formadora de yoga, autora de un libro, Namaste Yoga para la mujer en todas las etapas de la vida. Soy también madre y bueno, pues también soy una persona que se podría decir empresaria porque me he ido reinventando también a lo largo de mi vida laboral. Así que bueno, sí es un pequeño resumen. Muy bien. Y llevas muchísimos años en el mundo del yoga. Sí, llevo ya 20 años seguro, a lo mejor un poco más. Wow. Entonces, sí, empecé a practicar pues hará como unos 25 años, porque me llevó una amiga cuando yo estaba trabajando pues en el mundo audiovisual, en la televisión, y me llevó una amiga y claro, para mí fue como, se abrió una puerta a partir Puerta. de la primera clase. Una puerta que me dijo, como sí, empezó un camino que no, ya no la podía cerrar esa puerta, No ¿no? podías. ¿Y cómo te decidiste a empezar con la formación de yoga? Pues primero porque yo quería más, es decir, ir una vez a la semana a clase que me quedaba como corto. Yo quería explorar más esa conexión cuerpo, mente, emociones, porque es algo que ya desde siempre, ¿no? Desde muy pequeña yo sentía que, que había una conexión allí, pero claro, tampoco le podía poner palabras, era siempre una persona bastante física y claro, yo quería explorar más y entender pues por qué me hace sentir también, qué es lo que qué ocurre mm, ya de forma más profunda. Y entonces decidí formarme. Y además luego coincidió que hubo unos cambios donde trabajaba. Bueno, empecé, cambié de trabajo, bueno, no de trabajo, cambié, digamos, un poco de empresa, las cosas empezaban a cambiar, yo tampoco estaba convencida y entonces, bueno, tuve de alguna forma también suerte, porque en aquel momento fue cuando realmente, pues en Madrid había un centro de yoga o dos, como mucho, y abrió un centro grande, abrió City Yoga, y entonces, bueno, tuve la suerte de entrar a formar parte del equipo de City Yoga, de la mano además de la que fue entonces mi maestra, que Montse Cook, y estuve allí trabajando durante 10 años. Wow. Claro, así las bases se asentaron muchísimo, porque además cuando tú estás en Sí, un centro, esas bases se van construyendo poco a poco, ¿no? Y de la mano claro, de grandes profesores, además de la época. sí, 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 sí. Además, en general fue una época buenísima, porque había un grupo de profesores, hicimos mucha piña, fue una experiencia muy bonita y además, bueno, pues arrancamos unos proyectos muy interesantes, ¿no? Claro. Justamente de yoga para la mujer, ¿no? Yoga para el posparto. Y luego, pues después de 10 años, bueno, decidí pues ir abriendo un poco.
pues quería crecer un poco más, quería llegar a un poco más de gente. Entonces, bueno, alquilaba una pequeña sala en una consulta de un doctor quiropráctico en Madrid, en la Puerta de Alcalá, donde me quedé 3 años, pero luego ya no cabía la gente. Entonces ya abrí un estudio y donde también estuve casi 10 años y 8 años más o Te menos. abriste tu Y propio estudio, ¿eh? sí, tuve mi propio estudio aquí en Madrid, Ujú. bueno, sobrevivimos al COVID y muchas Wow. otras cosas, pero bueno, finalmente el año pasado decidí cerrarlo. Sigo dando clases presenciales, pues porque alquilo una sala, tal, pero ya no tener un estudio como tal, colaboro Físico. con diferentes centros, hago muchos proyectos, bueno, pues con empresas o con colegios o con grupos privados. Y luego también he abierto toda una rama, digamos, online, ¿no? Con una membresía mensual donde, bueno, es online, pero es como si fuese un estudio. Estoy Un allí estudio online. como las personas tienen acceso a mí, estoy accesible, Posible. aunque bueno, pues donde voy subiendo todos los meses subo contenido. Entonces, bueno, pues sigo creciendo de otra forma, ¿no? Combinando un poco pues, el online con el presencial y luego llevo 10 años haciendo los retiros en Italia, en las Dolomitas, Sí, eso que lo bueno, vi y tengo sí. que ir a uno porque debe Bueno, ser con las Dolomitas, son que es uno de mis increíbles. lugares favoritos del mundo, que es un Sí, lugar increíble. maravilloso. Yo las Dolomitas, yo de hecho, Elena, creo que en otra vida fui italiana. Así, Siempre lo he dicho porque mi amor por Italia en sí, por la pasta, ya, por la pizza y por lo que son todos los paisajes naturales de las Dolomitas, yo creo que en algún momento viví allí, pues puede ser perfectamente, vamos. Pues seguro. sí, esos retiros también son, la verdad que se está creando son grupos muy especiales, los hacía siempre en verano y ahora ya desde el año pasado los hago también en invierno y con Invierno, es que es excursiones, es decir, maravilloso, combinamos, claro. no es un retiro de yoga donde haces 5 horas de yoga al día, sino hacemos yoga por la mañana, hago meditación y estiramientos por la tarde, pero luego pues es llevar un poco el yoga más allá, ¿no? A esas excursiones increíbles, ¿no? Con meditaciones en la montaña, bueno, Wow. vamos, Bueno, esto lo sí, tienes en la web, ¿eh? Bueno, y luego sí, 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 al sí, final sí, sí. de nuestra conversación también daremos Vale, acceso a tu muy página web bien, y dónde genial. encontrarte y cómo Mm, encontrarte. Pero una de las cosas que me ha llevado a ti y que, bueno, ya llevamos en contacto bastante tiempo es el yoga sí, para la mujer. ¿Por qué yoga sí. para la mujer? Bueno, ¿por qué yoga para la mujer? Porque realmente hoy en día la mayor parte de las personas que practican yoga son mujeres. Hay muchos hombres, pero la mayor parte son mujeres. Y realmente las mujeres no podían practicar yoga hasta el siglo pasado. Ujú. Es decir, no es algo, es decir, el yoga nació por hombres, ha sido diseñado por hombres, teniendo en cuenta que era para hombres. Entonces, como todo en la vida evoluciona, ¿no? Cualquier disciplina, todo cambia, ¿no? Porque nosotros cambiamos todos los días. Entonces, también el yoga evoluciona. Y yoga para la mujer es justo para tener en cuenta la fisiología de la mujer, las diferencias que tiene con el hombre y tenerlas presentes en la práctica y tenerlas presentes en las instrucciones, ser conscientes que, bueno, pues nuestra pelvis es diferente que la pelvis de un hombre. Y bueno, podrías pensar, bueno, sí, es diferente, pero no pasa nada, ¿no? En las posturas. Pues sí que pasa. ¿Sí? Sí que pasa porque a lo mejor un ajuste, si la articulación, por ejemplo, sacroiliaca es menos estable en una mujer que en un hombre, pues un ajuste que es, digamos, a lo mejor un poco más agresivo que no tiene en cuenta esa inestabilidad, pues puede llegar a molestarnos. O hasta causar Y una lesión, ¿no? exactamente, exactamente. Y luego porque, bueno, pues nosotras pasamos, ¿no? Por nuestras fases y por nuestras etapas, donde las hormonas influyen y influyen también en esa estructura, influyen también en las articulaciones y para sacarle el máximo beneficio y realmente para llevárnoslo también a nuestra vida, pues es importante tener en cuenta esa
esa fisiología de la mujer. Claro, claro, no, totalmente. Yo, de hecho, ya hablaremos también más tarde de tu libro, pero la mujer pasa por diferentes etapas, ¿no? Pasamos por la adolescencia, el postembarazo, el embarazo, la menopausia. Hay muchas etapas de la mujer que supongo que nuestro cuerpo va cambiando y que deberíamos Claro, adaptar la práctica a estas etapas, ¿no? claro, la práctica se tiene que adaptar. Es decir, todas las mujeres, hay algunas etapas por las cuales vamos a pasar, ¿no? Pues, si no hay ninguna, hay excepciones, por supuesto, pero todas vamos a tener la menstruación y todos vamos a pasar por la menopausia. Puede ser una menopausia más precoz o una menopausia pues, pues de las más habituales, ¿no? No todas pasamos por un embarazo y un posparto, pero muchas, ¿no? Entonces, el yoga sí se adapta mucho a cada fase, incluso en la menstruación, si nosotros conocemos nuestro ciclo y cómo funcionamos, pues podemos adaptar también la práctica según en qué parte de nuestro ciclo nos encontramos, ¿no? Esto Y es muy entender a lo interesante. mejor, bueno, ¿por qué hoy estoy así? ¿O por qué hoy me cuesta más esta postura? ¿O por qué me molesta más? ¿O me beneficia? Porque siento que buah, hoy quiero hacer esta postura. Bueno, es conocerse, ¿no? Es utilizar el yoga también como una herramienta de autoconocimiento. Conocimiento. Bueno, de eso se trata, es uno de los objetivos, ¿no? Llevar, guiar a Claro. estas personas hacia un autoconocimiento propio, porque al final Mm. tú estás guiando una clase, pero también es muy bueno que ellos aprendan a leer un poquito su cuerpo, ¿no? Y saber. Exactamente, porque así se lo llevan al día a día. Es decir, si las personas son capaces de entender su cuerpo, de conocerse, de sobre todo de conectar con ellos mismos y entender lo que necesitan, aparte mejorar esta propiocepción y Percepción. saber qué espacio ocupamos, ¿no? En el mundo, en nuestro entorno, mejor dicho, también seremos capaces de regularnos en nuestro día a día. Sí, 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 esto yo creo que es un punto súper importante que hemos incidido. Y dentro de todas estas tipologías que hemos hablado, ¿no? De yoga en el embarazo, en el postembarazo, entramos en la menopausia. La gran mayoría de los oyentes de este podcast se encuentran o están en la perimenopausia o en la menopausia. Mm, sí. ¿Por qué recomendarías tú a alguien practicar yoga durante la menopausia? ¿Cómo puede ayudar el yoga durante esta época de una mujer? Vale. Hombre, yo recomendaría realmente empezar antes de la menopausia, porque realmente el periodo, digamos, donde más síntomas vamos a tener es en la perimenopausia. Es decir, el periodo que luego culmina con la menopausia. Ujú. Entonces, y ese periodo puede ser muy largo, ¿no? Puede llegar a ser hasta 10 años. Entonces, si nosotros empezamos ya en esta época a practicar yoga, el yoga nos permite, bueno, conocernos mejor. Pero una cosa muy importante es todos los síntomas asociados, ¿no? A la perimenopausa, como pueden ser de los sofocos, el insomnio, la ansiedad, los cambios de humor. Bueno, también hay estudios que demuestran que aumentan, se intensifican con el estrés. Claro. Entonces, claro, aquí el yoga es esencial, ¿no? Porque nos ayuda a regular ese sistema nervioso y, y y a equilibrarlo. Ujú. Luego, pues, por ejemplo, los otros síntomas como los dolores articulares, bueno, pues el yoga nos ayuda a través de los movimientos pequeños a lubricar, ¿no? Esas articulaciones, a generar un poco ese líquido sinovial y mantener esa lubricación interna. Claro. Y por su, ya. No, 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 está Y por clarísimo. supuesto también a fortalecer la musculatura, ¿no? Porque Ujú. cuanto más, claro, nosotros vamos perdiendo masa muscular con los años y a medida que los estrógenos van bajando, también la vamos perdiendo. Sí, sí. Entonces, el trabajo muscular que hacemos, por ejemplo, pues nos puede ayudar también con la osteopenia, con la osteoporosis, pero ¿por qué? Los músculos, bueno, pues se fortalecen, sostienen las articulaciones, sostienen los huesos y además
en el yoga, como trabajamos con el propio peso, también, bueno, corremos menos riesgo de lesionarnos, ¿no? Por coger pesos a lo mejor más pesados, de más carga de lo que nosotras en ese momento nos es conveniente. Y luego, además, al trabajar con el propio peso, también se generan unas mini corrientes eléctricas que recargan también los huesos. Y luego, otro aspecto muy importante es que el yoga nos ayuda mucho a entender, a desarrollar la propiocepción. La propiocepción, es decir, es saber qué, cuál es el espacio que ocupamos dentro de nuestro entorno, ¿no? Y una de las grandes causas, un poco de muerte también, son las caídas. Causas de las Totalmente. fracturas son las caídas. Sí, sí, sí. Pero no es que el yoga nos vaya a ayudar a no caernos, ¿no? Pero nos va a ayudar a caer mejor. Es decir, si nosotros estamos con una caída, pero tenemos desarrollada esta propiocepción, sabremos caer mejor, sabremos sostenernos mejor. Los reflejos cambian, sí que es verdad Los eso. reflejos cambian. Sí. Entonces, eso es una parte muy importante. Aparte que luego, también durante la premenopausia y la menopausia, pues el yoga es ese espacio que nos permite conectar con nosotros. Hay muchos preceptos, ¿no?, sociales, ¿no?, de la sociedad que nos dice que tiene que ser de una forma, no sé qué. Y realmente de lo que se trata en la menopausia es escucharnos y conectarnos con nosotros mismos y ser lo más auténticas posibles. Es como, ¿no?, Claro. nuestra segunda adolescencia. Entonces, el yoga nos permite entrar en ese diálogo con nosotros. Mm. Entonces, por eso es tan importante. Yo me he encontrado esto como muy importante porque al final las mujeres pasamos por varias etapas y cuando llegamos a esta etapa perimenopausia, a veces no somos muy conscientes de qué está pasando, ¿no? No. Y si no tenemos esa conexión con nuestro cuerpo, sobre todo para esas mujeres que hoy en día hay muchísimas, empiezan una perimenopausia muy jóvenes, se han dado ya muchísimos casos que, bueno, yo empecé con 42 años, o sea, muy Ujú. joven. Si no conoces un poquito tu cuerpo, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esas mujeres que están empezando con esa perimenopausia, pero que no han hecho nunca yoga y el yoga les da respeto? Porque tú ya sabes que en el mundo del yoga es como, oh, si no eres flexible no puedes hacer yoga, ¿no? Claro. Mm. Y entonces eso a mí a veces me encuentro que me cuesta mucho como convencerlas, ¿no? De decir, oye, mira, chicas, es que esto es muy beneficioso para vosotras, ¿no? ¿Qué les dirías tú a estas mujeres que el yoga les da respeto por lo que la sociedad ha Pues vendido del yoga, ¿no? claro, yo primero les diría, el yoga no es lo que vemos. Por un lado, está muy bien que se haya popularizado mucho el yoga también a través de Instagram, pero el yoga no son esas posturas acrobáticas, son posturas muy bonitas y pueden ser de una elegancia y de una belleza increíble, pero el yoga es otra cosa, es decir, el yoga se adapta a las personas, no es que las personas nos adaptamos al yoga y tenemos que cogernos el pie, eso no es el yoga, ¿no? El yoga, pues el yoga puede ser estirar el brazo, inclinarse y simplemente sentir qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué noto? Ah, y si tiro más con el brazo, entonces, bueno, pues noto que se abre más y respiro mejor. Por supuesto que se trabaja físicamente y a veces se trabaja de una forma también intensa, ¿no? Ujú. Pero yo les diría que el yoga se adapta a las personas y que encuentren a una profesora o profesor con la cual conectan realmente y, y que lo prueben. Vamos, Mm. que prueben y que prueben también diferentes profesores y profesoras, ¿no? Hasta porque hay muchos profesores y a veces, bueno, pues conectamos con una, y hay muchas formas de hacer yoga también, ¿no? Correcto, Hay hay muchos muchas estilos de tipologías, yoga, sí, hay hay muchos estilos. muchos estilos de yoga, ¿no? Y a veces, bueno, pues a lo mejor el yoga que practica la mayor parte de las personas para alguien que empieza, pues el yoga dinámico como más fuerte, pues a lo mejor no es la mejor forma para empezar, ¿no?
claro. pero realmente el yoga nos abre unas puertas físicamente, mentalmente, emocionalmente increíbles. Claro. ¿Cómo son tus clases para las mujeres que se encuentran en etapa de menopausia? ¿Qué tipo de clases son? Pues mis clases realmente son una mezcla, porque bueno, pues yo bebo mucho del estilo Iyengar, en el cual yo me formé, yo soy profesora de Iyengar y profesora de Hatha, y aunque bueno, pues luego seguí la formación especializándome pues en yoga para la mujer, embarazo, postparto y tal. Entonces, pero yo no sigo una pauta estricta, es decir, mis clases se basan en la correcta alineación, eso para mí es fundamental, pero cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. Entonces, bueno, pues intento dar opciones, variantes, invito más bien, más que a seguir unas instrucciones, a explorarlas, a ver qué me funciona a mí y a conectar, ¿no? O qué funciona, no a mí, sino a mí Si como no, alumna, ¿no? está, pues sí, sí. A esta persona, ¿no? Y entonces un poco pues explorar juntas hacia dónde ir. Entonces yo combino a veces pues muchos movimientos así hidratantes, ¿no? En las posturas con posturas más estáticas, pero siempre hay también movimiento. Para mí ese baile de movimiento El estático, equilibrio. ¿quién lo hay? Y bueno, son clases que tienen un ritmo pausado, pero se trabaja, siempre lo digo yo, ¿no? Se trabaja con esfuerzo. Es importante trabajar con esfuerzo, pero no con tensión. Y conocer, hay días que a lo mejor queremos trabajar al 70% del esfuerzo y hay días que nos conviene trabajar al 40% del esfuerzo. Casi nunca al 100%, ¿no? Ujú. Pero bueno, son clases, digamos, también bueno, siempre busco un tema, ¿no? Sí que trabajamos mucho también el core, la fuerza muscular, porque es importantísima Totalmente. para tener una, pues una base, ¿no? Sobre una estructura, no solo física, pero también una resiliencia mental y emocional que se refleja, ¿no? Cuando tenemos una musculatura en forma En y forma. trabajada. No, no, totalmente. Y luego también lo que yo he visto, ¿no? Que este enfoque del yoga hacia la mujer es importantísimo, ¿no? Para profesores de yoga que se formen en este campo, si Sí, quieren en mi opinión, trabajar. sí. Es decir, es muy importante que los profesores de yoga que hayan hecho pues, las primeras formaciones sigan formándose, siempre, Ujú. porque siempre el yoga te abre por puertas nuevas. Es decir, yo llevo practicando 25 años, pero siempre hay cosas que aprendo. Entonces, sí, el yoga para formarse, el yoga para la mujer, es importante pues ser consciente de esas diferencias fisiológicas, enriquece muchísimo las clases, te ayuda muchísimo a mirar también, ver, a poder reconocer, ¿no? Eh, bueno, cómo mejor transmitir lo que tú sabes, ¿no? Claro, porque ¿qué tocáis en esta formación de yoga para la mujer? Pues Porque en ahora en esta breve formación vas a empezar una, ¿verdad? En Madrid. sí, en Madrid voy a empezar una en octubre, a mediados de octubre, Ujú. que va a ser presencial. Son 5 módulos, entonces son 5 módulos diferentes, donde el primer módulo, digamos, se basa en la fisiología de la mujer y sobre todo en la pelvis de la mujer. Pasaremos Ujú. tiempo a estudiar, a entender la pelvis de la mujer, a ver la diferencia con la pelvis del hombre, porque hay ciertos ajustes muy clásicos, bueno, a veces no son tan beneficiosos para nosotros. Hay mucha exploración también y mucha indagación y práctica. Veremos Ujú. también la menstruación, el ciclo, cómo podemos apoyar allí desde el yoga con las diferentes molestias. Y así seguiremos, ¿no? Exploramos el embarazo, el parto. Uy, me acabo de dar cuenta que tenía abierto en el ordenador el email. Perdón, que ha hecho un pling. Ah, no Eh, pasa nada. vale. Entonces, el segundo módulo sería el módulo del embarazo para ver cómo
adaptar las posturas de yoga a una mujer embarazada en los diferentes trimestres, cómo, cómo actuar cuando tenemos a una mujer embarazada en una clase general, cómo diseñar una clase de solo embarazadas. Específica. Luego hay un módulo de parto y posparto, de Wow. maternidad, donde se explora también, bueno, pues toda la musculatura profunda del core, pero también toda la parte emocional, porque influye muchísimo, ¿no? En nuestras Claro, hormonas, totalmente. influye, vamos, muchísimo. Y luego la menopausia, que es un módulo en sí solo porque también es muy amplio, ¿no? Entonces allí combinamos teoría con mucha práctica, mucha indagación personal, mucha indagación en grupo también. Y luego el último módulo que digamos, explora un poco yoga para la mujer en general, independientemente de en qué fase una se encuentre. Digamos, es muy completo, es mucho, mucho contenido. Son 100 horas, Y ¿verdad? Si no recuerdo mal. sí, son 100 horas, son 100 Ujú. horas. Y, y yo creo que, bueno, pues se tarda más tiempo y más horas en digerirlo, ¿no? Pero bueno, por eso está también bien porque es algo que te llevas para el resto de tu práctica y el Claro, claro, no, resto. no, y Sí, que creo que es maravilloso si la gran mayoría, como hemos dicho al principio, la gran mayoría de clases son mujeres. claro, Eh, claro. y esto Mm. es súper importante de tener un conocimiento claro de las Sí, diferencias. y además, no son solo profesores los que se apuntan a esta formación, sino también pues son practicantes de yoga o a lo mejor profesionales, pues tengo muchas veces matronas, fisioterapeutas, porque de todas formas te abre también personalmente pues una perspectiva muy diferente, una perspectiva Totalmente. también mucho más amable, una perspectiva mucho más femenina, porque el Sí, yoga, pues hasta entonces, siempre ha sido marcado mucho por los hombres. sí. Claro, bueno, los inicios así fueron. Entonces, como tú dices, la mujer hace Claro, muy poquito que está practicando yoga, exacto. Mm, de lo que mm, se conoce, evidentemente. sí. Y ¿tú sabes si el yoga está ya siendo introducido dentro de centros sanitarios como tal para la mujer? Yo sé que hay algunas especialidades, como sobre todo en oncología, que se está empezando a tratar el yoga y de hecho ya hay centros médicos que también están recomendando a sus pacientes el Hombre, combinar el mm, yoga, ¿no? sí, sí, desde luego hay médicos que lo recomiendan, ¿no? Ujú. Y hay muchos alumnos que vienen, no, mi médico me ha dicho que practique yoga. Y hay centros sanitarios que hacen clases de yoga, algunos incluso pues yoga prenatal, y hay yoga en los departamentos de oncología, pero no son específicos para mujer, ¿no? Tampoco son específicos dependiendo de qué tipo de cáncer tengan, por lo menos Claro, por lo que yo sepa ahora conoces. mismo, pero es el primer paso, ¿no? Sí, no, no, Eso correcto. Yo es que es cada vez fantástico. lo escucho más, ¿no? Y me hace Mm. especial ilusión porque pienso, bueno, estamos abriendo el camino hacia una Sí, prevención, ¿no? También, porque yo creo que es como un poquito el yoga se puede usar como a nivel también preventivo para evitar otras futuras dolencias. sí, se puede usar para eso y también, es decir, yo tengo alumnas que han pasado por procesos oncológicos, por tratamientos, son casi siempre mujeres y la verdad que el yoga les ayuda mucho, no solo a recuperar la fuerza y a sentirse como empoderada de alguna Sí, forma, pero también, bueno, pues tienen esa escucha, porque muchas veces no los procesos oncológicos es como hay un protocolo y sí, es muy rígido. bueno, es muy rígido, ¿no? Mientras el yoga les permite un poco escucharse, ¿no? Y entonces, bueno, Mm. pues el sentirse escuchado es una parte muy importante de ese proceso también.
Bueno, también una de las cosas que yo escucho mucho, ¿no? de mis alumnas es la sensación de pertenecer a un grupo, ¿no? Totalmente, Las sí. mujeres, yo creo que hay un momento de la vida clave, ¿no? Pues como la menopausia, que es como nos sentimos rodeadas y queridas, ¿no? Dentro de este círculo y empoderadas, ¿no? De decir, estamos Totalmente. entrando en esta época más de sabiduría, de conocimiento, desde la calma, desde otra visión, ¿no? Del mundo. Sí, completamente. Y de hecho, en los talleres de menopausia en los talleres de yoga para la mujer, porque aparte hago también talleres, pues la verdad es que luego siempre dedicamos un rato para conocernos, para hablar, y hay se alimenta mucho este empoderarse, ¿no? Esa cosa de ser auténtica, de ser una misma, ¿no? De decir, bueno, pues ahora ya es la hora realmente, ¿no? Hasta que uno entra en la menopausia es como cuida a los hijos, cuida a Sí. la pareja, cuida Siempre los el otros, los trabajo, otros, los siempre otros. los otros, los otros, los otros. Y ahora me cuido a mí, ahora me miro a mí y me cuido, intento ser yo. ¿Mm? Correcto. En tu pura Para esencia, luego, bueno, además. encontrar este equilibrio de ser una misma y relacionándose, ¿no? con los demás, ¿no? Pero Sí, pasa sí. por esta introspección, eso es muy importante. Sí, 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 correcto. Y yo creo que el yoga ayuda muchísimo a estas mujeres que nunca han experimentado consigo mismas, que nunca se han escuchado o nunca se han Mm, observado, ¿no? Porque yo me mm, he encontrado, supongo que tú también lo has visto, mujeres totalmente desconectadas con su cuerpo. sí, Y esto es sí, algo que me terroriza cuando lo veo porque pienso sí, que es sí, sí. horrible. Este se quitan un poder así, es decir, se quitan un poder, pero el problema está que hasta nosotras, es decir, si piensas en cómo hemos crecido en los colegios, ahora se está introduciendo, y estoy haciendo trabajos también en colegios, con Oh, los qué profesores bien, de los muy colegios, bien. eh, porque allí es donde tenemos que empezar a llevar esa conciencia de que las emociones, los estados mentales se reflejan en el cuerpo, cómo cuidar de nuestro cuerpo y establecer esa conexión, ¿no? Mm. Pero nosotras, vamos, hemos crecido con una desconexión en ese sentido. Total, total, total. Mm. Y yo creo que el yoga es como ese elemento conductor, ¿no? Que nos facilita el entrar hacia adentro a ver todas nuestras partes, las que brillan y las que son más oscuras, ¿no? Y Sí, eso es maravilloso. sí. Y una de las cosas que me llevó a ti en ese aspecto es Ajá. tu libro, Ah, qué Namaste. bien. Sí, Namaste Namaste. Yoga para la mujer, sí. Se llama Namaste, Vamos, también lo dejaré en notas porque creo aquí. que es un libro que toda mujer, exacto, debería leer. Estáis. Yoga para la mujer en todas las etapas de la vida, ¿no? Sí. Y una de las cosas que haces mucha incisión en este libro, sobre todo como tú has dicho, la pelvis, ¿no? Y las Ujú. diferencias en el yoga tradicional, la alineación que había con el cuerpo masculino, ¿no? Y Sí, analizas cada etapa de la vida de la mujer dando exacto. herramientas y explicando. Cuéntanos un poquito Mm. más sobre tu libro. ¿Qué te inspiró Sí, a escribir este libro? bueno, realmente este libro me buscó a mí la editorial. ¿Mm? Entonces me buscó a mí la editorial y me buscó además justo antes del COVID y me pareció como un proyecto interesantísimo. Yo ya estaba haciendo, impartiendo la formación de yoga para la mujer y es verdad que en español no había un libro sobre yoga para la mujer. Entonces, el enfoque que le quise dar al libro era hacerlo accesible, pues un poco a todo el mundo, mantenerlo, pues, un libro sencillo, comprensible, donde, bueno, he querido tocar todas las fases y he querido, bueno, dejar como muy claros ciertos conceptos. Ujú. Entonces, bueno, pues allí también hay una parte donde partimos de la pelvis para entender unos conceptos básicos y dar opciones de posturas
que muchas veces las posturas son las mismas, pero entender por qué esta postura viene bien, por ejemplo, si estoy sangrando, por qué viene bien que estoy embarazada o por qué viene bien esta secuencia para la osteoporosis. Ujú. Entonces, era dar como una visión un poco general de por qué el yoga para la mujer. No, no, es un libro, ya te digo, además escrito con mucho cariño, como tú Sí, dices, eso. con un idioma que la gente puede comprender, porque a veces cuando nos empiezan a hablar de yoga, la gente que no ha tocado nunca el yoga es como que me está diciendo esta persona ahora, ¿no? Y creo que el libro se ha escrito de una forma que cualquier persona, haya o no haya hecho yoga, lo entenderá y la verdad es que yo lo Sí, recomiendo porque es muy bonito. Y ya te qué digo, bien. es algo que creo que toda mujer, ya sea o no practicante de yoga, debería conocer, ¿no? Porque haces una muy buena diferenciación entre todas esas fases de la vida de la mujer, Ujú. que es como un viaje, ¿no? A través del ciclo Sí. de la Mm, mujer. Y eso es muy mm. bonito porque, como tú dices, si empezáramos en las escuelas, Sí, la cambiaría verdad cambiaría muchísimo. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, si tú pudieras cambiar algo del sistema que tenemos actualmente educativo, ¿no? Hacia la mujer, siempre pensando en ese campo, ¿qué crees que podría mejorar esa parte de Hombre, conexión con nosotras? primero introducir el yoga en el sistema educativo sería fundamental, pero luego también hablar de la ciclicidad que tenemos las mujeres. Es decir, y yo creo que, bueno, en muchos colegios ya los empiezan a hablar, pero, por ejemplo, pues hablar también de la menopausia, ¿no? Claro, eso es Hablar lo que yo te iba a de, preguntar. de ello, y porque hasta ahora se hablaba como algo no muy positivo de la mujer, pero es algo positivo. Bueno, es que Aunque hay en síntomas muchas que, tribus, las claro, mujeres se son celebran. adoradas. Sí. Claro, porque somos más sabias. Mm. Y bueno, entonces allí yo empezaría a hablar, para quitar un poco ese estigma de que sea algo negativo, ¿no? Qué Ahí pena. que voy. Entonces, pues, aparte de introducir el yoga como herramienta en el colegio, pero también para los propios profesores, ¿no? Para sentir Correcto. más también la conexión entre de los profesores con los alumnos para conocerse y poderse regular, porque hoy en día, vamos, yo tengo dos hijos y mi hija tiene 15 años y claro, el estrés en el que están sometidos con los exámenes tal, necesitan herramientas Sí. para Están poder gestionarlo. desconectados, pero están desconectados los niños de hoy en día de Mm, sus emociones, no saben cómo gestionarlas, ya, porque se les mm, ha enseñado muchísimas cosas, pero no se les ha enseñado a gestionar sus emociones, ¿no? claro, Y sí, eso es el sí, yoga, yo creo que es también un camino hacia eso. Es como mm, yo de jovencita, a mí me explicaron muy bien lo que era la menstruación, pero nadie nunca me preparó para lo que me vino después. ¿Sabes? claro. A Entonces yo mí, hablaría de todo ese ciclo, ¿no? De la menopausia ya desde, vamos, en los colegios. en los colegios, no, no, y me parece fantástico que en tu formación tengas un módulo específico para eso, porque es Sí, muy difícil de encontrar sí. información. Mm. Sí que hoy en día se ha empezado a hablar muchísimo de la menopausia, Sí, de se las habla mucho y, por hormonas. ejemplo, en Inglaterra hay una formación muy buena de menopause yoga, Con Petra Coveney, Petra sí, Coveney, es maravillosa que esa vamos, yo mujer. hice la formación con ella de menopause yoga, yo hice la Wow. formación con ella hace 2 años y, pero sí, es importante incluirla, ¿no? En la Correcto. formación de yoga para la mujer, vamos, tiene que estar. Tiene que estar, no, no, y me parece fantástico que esto esté ahí. Y bueno, me gustaría que si te has quedado con las ganas de decir alguna cosa sobre todas las preguntas que te he hecho, que han sido bastantes, porque yo creo que esto da para muchísimas Hombre, conversaciones, para porque muchísimas cosas, sí. sí, porque además me Hombre, encantaría hablar también de yoga en el embarazo, ¿no? Que también es una etapa de la mujer. Y esto tiene que ser fascinante también para una mujer que conectar con su cuerpo en ese momento, ¿no? Y claro, y también, darse cuenta de las transformaciones. correcto. Hombre,
yo creo que hemos dado como una visión general, ¿no? Sí, 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 De qué sí, es, hemos ¿no? El dado yoga un para la mujer viaje. y por qué. No, no, no. Y ya te digo, yo antes de terminar, me encantaría hacerte una batería rápida de preguntas que siempre me gusta Vale, hacer, básicamente para acercar también un poquito, hacer más impersonal más personal, vale, perdona, esta vale. conversación Muy entre bien. nosotras. Pero bueno, ¿qué eres? ¿De café o té? Jaja, esa es una buena cosa. En general, de té, pero cuando estoy en Italia, la verdad, con toda la cultura del café, vamos, No de puedes los decir que dos. no. No puedo decir que no. Mm. Muy bien. Tres cosas que te hacen feliz. Bueno, me hace feliz conectar y pasar pues unos momentos bellos con las personas a las que quiero, ¿no? Con mis personas cercanas. Me hace feliz practicar yoga en la naturaleza. ¿Mm? Ah, Y luego me hace feliz un buen plato de pasta. como buena italiana. Increíble. ¿Dulce o salado? Dulce o salado. Es difícil, ¿eh? En general, así, lo primero que me sale es salado. Pero es verdad que luego hay momentos que en dulce me puede. ¿Mm? Sí. Pero en general diría eso. Escena de película preferida. Esa es difícil, porque yo no soy tanto de recordarme escenas, yo me quedo más cuando veo una película como con la sensación con la cual salgo. Y entonces, una de las últimas que realmente me impactó positivamente es una que se llama Perfect Days, del director que se llama Wim Wenders. Ujú. Impresionante. Esa me dejó como salir con una sensación no solo de paz, de que la vida es preciosa tal como es. Claro, y se llama Perfect Taste. Perfect Days Ah, pues ya la o buscaré. Perfect Esta. Day. Es maravillosa. Bueno, es lenta, pero es realmente también la fotografía, la luz, es muy bonita. Cuenta la historia de bueno, de un personaje en Japón, ¿m? Y cuenta sus días. Y Ujú. maravillosa. Muy bien. ¿Y cuál era el trabajo de tus sueños cuando eras pequeña? Pues era ser intérprete de congresos. Ah, ¿y llegaste a estudiar para ello o ya no llegaste a Sí, sí, estudiar? llegué a estudiar, pero hice traducción, no interpretación. Llegué a estudiar, Wow. sí, 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 sí. O si no, Pero ya, bailarina, eso también me hubiera vale, gustado. también, Mm, bueno, pues has hecho una mm, mezcla, ¿no? mm. Sí. Has hecho una mezclita, He ahí muy bien. adaptado ahí un poco, sí, Sí, sí. exacto, hemos Mm. evolucionado. Yo al final digo siempre que la vida Exacto. te va llevando a momentos de tu vida que te hacen cambiar, ¿no? Y eso es maravilloso. Luego, ¿cuál es tu superpoder, Elena? Mm, Eso sí que es difícil. ¿Cuál es mi superpoder? Bueno, yo creo que uno de mis superpoderes es saber escuchar en, pero no solo escuchar de lo que dices o tal, sino poder ver qué es lo que necesita esa persona en ese momento, cuando estoy centrada. Ujú. Creo que es, aparte de preparar una buena pasta. Oh, no me digas eso, que cojo el ave y me vengo a Madrid. Muy bien. Que yo soy, me encanta la pasta, o sea, es mi Sí, adicción. ya, Y aquí lo cuesta de encontrar comparto. buena pasta, cuesta, cuesta. Sí, sí. Por eso me gusta mucho ir a buscar buena pasta a Italia de vez en cuando. Y bueno, ya para terminar hoy, y ya te digo, yo estaría toda la tarde hablando contigo, Elena, porque eres una fuente de inspiración para mí y de sabiduría. Pero me gustaría que lanzaras un último mensaje para todas aquellas mujeres que te estén escuchando ahora, que están entrando en esta época de perimenopausia y que no saben muy bien cómo conectar con su cuerpo y que les gustaría
pues profundizar en estas prácticas de yoga? ¿Qué les dirías para terminar de convencerlas? Pues que se lancen, que se lancen, que se tomen tiempo para ellas mismas, que agenden, que pongan en la agenda, bueno, pues hoy me dedico este tiempo y que lo prueben. Total, bueno, por probar no pasa nada. Es Ujú, decir, no es un compromiso allí, pero que se lancen a probar cosas nuevas, que se lancen a escucharse, a decir, bueno, pues yo quiero probar esto y a lanzarse y a agendarlo realmente, ¿no? Y tomar tiempo para ellas mismas. Es decir, no realmente ponerlo como prioridad, priorizar, por eso digo, ponerlo en la agenda, priorizarse y decir, bueno, pues me voy a dedicar este tiempo, voy a hacer lo que siempre me ha gustado. A lo mejor no es el yoga, a lo mejor es la pintura, ¿no? Pero es algo que te permite donde tú te cuidas a ti, donde te priorizas a ti. ujú. Eso yo creo que es el mensaje más importante. Este momento que se tienen que crear para ellas cada día, un espacio, un lugar, ¿no? De cuidar su templo, que al final es el cuerpo, ¿no? Es donde Mm, habita nuestro ser más preciado, que es nuestra alma, y debemos cuidarla, ¿no? Tanto por dentro sí, como por fuera. Y mm, creo que a través del yoga y de practicar el yoga pues con personas pues como tú, ¿no? Que están especializadas pues en ellas, en cualquier mm, etapa de su vida. Y si me permites, pues dejar pues que todas estas mujeres que nos estén escuchando ahora, que se refieran a ti, que vengan a buscarte, que busquen esta escuela online que tienes también, o si tienen el privilegio de estar en Madrid, dejaremos todo en notas, donde das las vale, clases. perfecto. Dejaré Ujú, también tu página web y el link también estupendo. de tu libro que se vende en diferentes Muy bien. plataformas y así Sí, sí, también sí. tendrán Mm. acceso a ello. Pero Elena, Elena Ferraris, solo decirte que millones de gracias. Eres Gracias a ti, Aida. una Mm. persona muy cercana. Elena y yo, para que Gracias sepáis, no nos habíamos nunca parado a hablar así de tú a tú. Es nuestra Mm. primera conversación y la verdad es que me he sentido como si estuviera conversando con una amiga de hace años. Sí, yo también, la Eh, verdad, me he sentido muy, muy y, cómoda. Mm. y la verdad espero pues tenerte otra vez aquí en el podcast Muy bien. porque eres un pozo de sabiduría y creo que mucha gente quiere escucharte y quiere que llegues a sus vidas también, de alguna manera. Así Bueno, que muchas tengas gracias un... por tenerme aquí. Sí, Ujú. y espero pues que tengas una muy buena formación, que vaya muy bien la formación de este Muchas año gracias, muchas gracias. y que Mm. vayan también muy bien los retiros, que prometo también venir en alguno de ellos. Muy bien. Mm. Pues Elena, millones de gracias. A ti.